Hablemos de la cetoacidosis diabética, o CAD. Es, sin duda, una de las complicaciones más serias de la diabetes. Pero ¿saben qué? Su historia es increíble. Es un verdadero testimonio de cómo avanza la ciencia. Pensemos en esto. Algo que antes era prácticamente una sentencia de muerte, hoy se trata con una eficacia que, bueno, es asombrosa. Y justo de eso vamos a hablar hoy, de cómo un ajuste, un pequeño cambio en un tratamiento que ya era bueno, está cambiando por completo las reglas del juego para la recuperación. Menos del 1%. A ver, detengámonos un segundo en esa cifra. Es impresionante. Esa es la tasa de mortalidad actual por cetoacidosis diabética en hospitales con el equipo adecuado. Es un logro monumental, sobre todo si pensamos que hace apenas un siglo esta misma condición era casi siempre fatal. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo fue que logramos este cambio tan radical? Ok, para realmente apreciar lo que significa ese menos del 1%, tenemos que hacer un viaje al pasado, a una época en la que escuchar el diagnóstico de CAD era básicamente recibir la peor noticia posible. Y esta línea de tiempo nos cuenta la historia. Fíjense, desde las primeras descripciones por allá en el siglo II, luego un gran salto hasta 1886, cuando se identifican las cetonas, y después el momento que lo cambió todo, los años 20, el descubrimiento de la insulina. Ese fue el antes y el después, fue lo que transformó a la CAD de ser fatal a ser una emergencia que sí, es grave, pero es manejable. Y de ahí, bueno, el camino nos trae hasta hoy con esas tasas de supervivencia que son realmente espectaculares. Perfecto, ya vimos la historia, pero ¿qué es lo que pasa dentro del cuerpo cuando alguien tiene CAD? La verdad, la mejor forma de explicarlo es con una analogía. Pensemos que es como una crisis de combustible, una especie de paradoja total del sistema energético del cuerpo. Técnicamente, la CAD se define por una tríada, o sea, tres cosas que pasan al mismo tiempo. 1. Hiperglucemia, que es un montón de azúcar en la sangre. 2. Cetonemia, que son un montón de unas cosas llamadas cetonas también en la sangre. Y 3. Acidosis metabólica, que es el resultado de lo anterior, y significa que la sangre se vuelve ácida, peligrosamente ácida. Y el culpable de todo este desastre es uno solo, la falta de insulina. Ok, sigamos con la analogía de la crisis de combustible. Imaginemos esto. El torrente sanguíneo está inundado de azúcar, de glucosa. Es el combustible principal de nuestras células, ¿verdad? O sea, hay energía por todos lados, flotando por ahí. Pero, y aquí viene el gran pero. ¿De qué sirve todo ese combustible si no puede entrar a donde se necesita? Ahí es donde entra la insulina. La insulina es como la llave que abre la puerta de las células para que la glucosa, el combustible, pueda entrar. Sin esa llave, pues las células están literalmente muriéndose de hambre, aunque estén nadando en un mar de azúcar. Entonces el cuerpo, al ver que sus células están pidiendo ayuda, que no les llega energía, entra en pánico total. ¿Y qué hace? Activa el plan de emergencia, el plan B. Empieza a quemar grasa a una velocidad increíble para conseguir un combustible alternativo. Es una medida desesperada. El problema es que este plan de emergencia tiene un efecto secundario muy peligroso. Al quemar grasa de esa forma, se producen unos residuos, unos subproductos, que son las cetonas. Miren, en cantidades pequeñas no pasa nada, pero en la CAD se producen tantas que se acumulan y hacen que la sangre se vuelva ácida. Básicamente, el sistema se empieza a envenenar a sí mismo. Y eso, justamente eso, es lo que convierte a la CAD en una emergencia médica de vida o muerte. Por suerte, como ya dijimos, hoy tenemos protocolos súper efectivos para controlar esta crisis. Pero ojo, no es algo simple. Es como un acto de malabarismo muy delicado para devolverle el equilibrio al cuerpo. El tratamiento estándar ataca el problema por tres lados a la vez. Primero, y súper importante, hay que rehidratar a la persona, pero a lo grande, para combatir la deshidratación tan severa que se produce. A la vez, se le pone insulina directo a la vena para frenar en seco la producción de cetonas. Y tercero, se van reponiendo con mucho cuidado los electrolitos que se perdieron, en especial el potasio, para que todo el sistema vuelva a estabilizarse. Pero aquí es donde la cosa se pone complicada. La insulina que se pone por vena es de acción súper rápida, lo cual es genial para la emergencia, pero tiene un problema. Así como actúa rápido, desaparece del cuerpo en minutos. Entonces, el momento de pasar de esa insulina intravenosa a las inyecciones normales, las subcutáneas, es un punto crítico. Un pequeño error de cálculo en ese momento y ¡pum!, la persona puede volver a caer en la crisis. Es un riesgo real.
Y fue precisamente ese riesgo, ese desafío en la transición, lo que hizo que un grupo de investigadores se preguntara, ¿y si hacemos algo diferente? Y así fue como probaron una modificación al protocolo que, aunque parece pequeña, es bastante ingeniosa. A ver, veamos la diferencia. Por un lado, el protocolo estándar. Insulina por vena hasta que la crisis se resuelva. Y después se empieza con la insulina de acción más larga. Ahora, el nuevo enfoque se hace exactamente lo mismo, pero con un añadido clave. Desde el principio, en las primeras horas, se pone también una dosis de insulina de acción prolongada, la glargina. ¿Cuál era la lógica detrás de esto? Simple. Crear una especie de colchón o base de insulina que vaya actuando lentamente por debajo. Así, para cuando se quite la insulina de la vena, ya hay una red de seguridad trabajando que evita que el azúcar se vuelva a disparar. Brillante. La gran pregunta es, ¿funcionó esta estrategia? Bueno, los resultados no solo fueron buenos, fueron espectaculares. Se vieron mejoras en dos cosas fundamentales: qué tan rápido se resolvía la crisis y, quizá más importante, cuánto tiempo pasaba la gente en el hospital. Primer resultado clave: el tiempo para salir de la crisis. Con el protocolo estándar, el promedio fue de 12.7 horas. Con la glargina desde el principio, bajó a 9.9 horas. Estamos hablando de casi 3 horas menos. En una situación tan crítica, 3 horas es un mundo de diferencia. Pero si el resultado anterior fue bueno, este es increíble. Fíjense en la estancia en el hospital. El grupo con el tratamiento estándar pasó, en promedio, 15.3 días internado. El grupo con la glargina, 4.8 días. Un momento, ¿vemos esa diferencia? ¿De más de 15 días a menos de 5? Es una reducción de más del 65%. Esto es un cambio de paradigma. No solo para la persona que se recupera mucho antes, sino para el sistema de salud en general. Claro, al escuchar esto, la primera pregunta que salta es, ¿y la seguridad? O sea, si se está poniendo más insulina desde el inicio, ¿no hay más riesgo de que el azúcar baje demasiado y cause una hipoglucemia? Es una pregunta muy válida, y el estudio la analizó con lupa. Y sí, es cierto que hubo un pequeño aumento en los episodios de hipoglucemia, o sea, azúcar baja, y de hipopotasemia, potasio bajo. Pero, y esto es lo importante, las diferencias fueron tan mínimas que estadísticamente no fueron significativas. En resumen, la conclusión fue que este nuevo protocolo es igual de seguro que el estándar. Entonces, ¿por qué es tan importante todo esto? Porque los beneficios se ven y se sienten en el mundo real. Para empezar, la gente se recupera más rápido y vuelve a su vida normal antes. Al estar menos tiempo en el hospital, baja el riesgo de pescarse alguna infección u otra complicación. Y, por si fuera poco, los costos, tanto para la persona como para el sistema de salud, se reducen de una manera drástica. Es un ganar-ganar por donde se lo mire. Lo que estamos presenciando básicamente es el siguiente capítulo en la historia del tratamiento de la CAD. No es una revolución que tira todo lo anterior, sino un refinamiento inteligente que toma algo que ya era bueno y lo hace muchísimo mejor. Y la belleza de este método es lo simple que es el concepto. Esa insulina de acción prolongada, la glargina, crea una base estable, una red de seguridad que ya está ahí, trabajando silenciosamente, para cuando se corta la infusión intravenosa. Esto hace que esa transición tan delicada de la que hablamos sea mucho, pero mucho más suave y segura. Se crea un puente perfecto. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Es evidente que la ciencia nos ha dado herramientas increíblemente poderosas para manejar la crisis una vez que ocurre, pero ahora que el tratamiento es cada vez más eficiente, ¿no debería cambiar un poco el foco de la conversación? Quizás el siguiente gran salto no esté en tratar la crisis aún más rápido, sino en la prevención, en cómo logramos que cada vez menos personas tengan que llegar a pasar por esta situación tan peligrosa para empezar.